padres de familia, docentes y alumnos con un mismo objetivo, el aprendizaje. Bienvenidos a este espacio de estrategias didácticas en radio, materiales, hábito de lectura, actividades frente a grupo, ¿cómo aprendemos? Este es El Recreo. Hola, muy buenas tardes. La Coordinación Estatal de Formación Continua de Maestros en Servicio, perteneciente a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, representada por el Coordinador Estatal, Dr. José Elías Farelo Monjaraz, les da la más cordial bienvenida a su programa El Recreo de la estación 102.5 Radio Unicach. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Mi nombre es Arturo Moguel y les comparto los teléfonos en cabina 61 818 72 12 56 658. También nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 961 28 413 98. Así también nos pueden seguir en la página de Facebook de Radio Unicach 102.5 FM. El tema de hoy es el siguiente: educación socioemocional en la educación básica. Maestra Vanessa, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludos a todos compañeros, maestros, padres de familia y también a estudiantes de educación básica. Repito el tema, educación socioemocional en la educación básica, y vamos a tocar con el primer concepto, que son las emociones. ¿Nos puede compartir, maestra Vanessa, por favor? Claro que sí, maestro Arturo. Bueno, las emociones son una reacción subjetiva de nuestra mente, de nuestro cuerpo también, ante el ambiente, y se activan como una respuesta a un acontecimiento particular. Por ejemplo, cuando la maestra revisa el trabajo de alguno de nuestros niños, podemos ver en ellos rostros de alegría cuando la maestra les da felicitaciones, cuando coloca un sello en sus trabajos, pero también podemos observar en ellos temor cuando se acercan algunos compañeritos que tal vez han tenido problemas con estos niños, ¿no? Y podemos ver algunas reacciones, ¿no? Claro. Aquí es muy importante pues tomar en cuenta que somos humanos, somos seres humanos, y que en la escuela convivimos como tal. No ser cuadrados en las clases, no ser cuadrados en el aspecto de que no solamente vamos a llenar de información, de conocimientos a un niño, sino que, como dice una frase, no hay que prender esa vela de conocimiento. También tocar el corazón, tocar las emociones, porque al final de cuentas somos humanos. Entonces, por ello que el tema de educación socioemocional es muy importante, ya que también en el plan y programas de estudio pues se plantea no es nuevo concepto, pero sí se retoma, es decir, retomar el aspecto socioemocional tanto en los maestros como también en los alumnos. Así es. Entonces, también pues es importante hablar de educación. ¿Por qué es importante, hablar acerca de educación socioemocional? Bueno, porque desafortunadamente, como no estamos educados para observar lo que sentimos, no sabemos cómo actuar ante nuestros sentimientos de forma efectiva, y lo hacemos de una manera reactiva. Incluso muchos niños y adolescentes problemáticos en las escuelas son calificados así erróneamente, incluso etiquetados como tontos, como rebeldes, cuando en realidad su problema no es de corte cognitivo, sino netamente emocional. Tienen dificultades para aprender a manejar sus emociones y sus impulsos, ¿no? Por ello es que es sumamente importante hablar de educación emocional desde el aula. Así es. Y desgraciadamente, pues bueno, les voy a compartir una noticia que desgraciadamente hace semana y media o dos pasó en la ciudad de Torreón, en Coahuila. Este caso fue muy sonado, que es por ello que también hay que voltear los ojos hacia esos rumbos, porque desgraciadamente también aquí en Chiapas ha pasado esta situación. Les comparto esta pequeña noticia que arrojó en un periódico en internet, que dice lo siguiente: un niño de 11 años mató de un tiro a una maestra y dejó heridos a 5 alumnos y a un profesor de deporte antes de quitarse la vida. Esos hechos fueron registrados en el Colegio Cervantes en Torreón, en el estado de Coahuila. El menor, descrito como un estudiante con buenas calificaciones y una conducta normal, ingresó al plantel considerado uno de los más prestigiosos de esa ciudad con 2 armas cortas. Las investigaciones iniciales señalan que la madre del menor falleció hace 2 años y él vivía con sus abuelos. Según algunos de sus compañeros, el estudiante les comentó: hoy es el día, sin saber a lo que se refería,
Ingresó a la escuela como cualquier día y ya en el salón pidió permiso para ir al baño a cambiarse, que era algo inusual. Se puso un pantalón negro, tirantes y playera blanca, vestimenta similar a lo que se usó uno de los autores del tiroteo en una escuela secundaria en Columbine, en Colorado, Estados Unidos, que fue en el año de 1999, es decir, repitió el hecho que se suscitó en ese año. En el pecho traía escrita la leyenda Selección Natural, nombre de un videojuego de combate y misma leyenda que ostenta hace 2 décadas uno de los agresores del plantel norteamericano. Después, como el alumno no regresaba, la maestra fue a buscarlo. Él salió del baño activando las dos armas. El tiroteo terminó cuando el chico se disparó a sí mismo. Por su parte, los paramédicos reportaron que los 6 lesionados se encuentran en buenas condiciones y fuera de peligro. El director médico del Sanatorio Español, donde fueron trasladados, detalló que algunos de ellos fueron dados de alta y luego fueron atendidos por especialistas. Estos tiroteos en escuelas son inusuales en México, sin embargo, el incidente fue similar a lo ocurrido también en enero del 2017 en Monterrey, Nuevo León, donde un estudiante abrió fuego en un salón de clases matando a una maestra e hiriendo a 2 de sus compañeros. Así también en Chiapas han pasado en la Trinitaria y en Tapachula, escuchamos en las noticias que también se ha suscitado estos acontecimientos que son parte que debemos de poner los ojos, poner la mira, es decir, debemos checar qué está pasando tanto en la escuela como en la familia. La parte de esa educación socioemocional también viene desde casa, también se debe sustentar en la familia y debe ser un trabajo en conjunto. Es por ello que también les quiero comentar que la educación socioemocional viene en el plan y programas de estudios, es decir, desde las maestras de preescolar, los maestros de primaria y los maestros de secundaria en sus distintas modalidades, debemos de recuperar estos conceptos y también poder aplicar la parte de cómo educar socioemocionalmente. Entonces, en el plan y programa de estudios también lo plantea y nos menciona que esa educación socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, que es lo que debemos de preguntarnos también como maestros o como adultos. ¿Cómo manejo mis emociones? Y también cómo puedo transmitir a mis alumnos y cómo puedo potencializar esas habilidades para que ellos también manejen sus emociones. Deben de construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética. Es decir, la educación socioemocional tiene como propósito que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismos y hacia los demás, mediante experiencias, prácticas y rutinas asociadas a las actividades escolares, que comprendan y aprendan a lidiar de forma satisfactoria con los estados emocionales, impulsivos o aflictivos. También deben de lograr una vida emocional y relaciones interpersonales que sean fuente de motivación y aprendizaje para alcanzar metas sustantivas y constructivas en la vida. Es decir, la educación emocional favorece el desarrollo potencial del humano, ya que provee los recursos internos para enfrentar las dificultades que pueden presentarse a lo largo de la vida, no solamente en la escuela, sino también en la vida cotidiana, cuando salimos de clases, cuando nos enfrentamos a la vida, a la calle, cuando regresamos a casa, cómo está mi aspecto socioemocional, o también si me están ayudando en casa a seguir desarrollando o no, porque podemos ser barreras también de aprendizaje o también un puente de aprendizaje, ¿no? En ese caso, en el aspecto socioemocional, también en casa se debe de seguir cultivando. ¿Y esto qué beneficio tendrá si se cultiva la educación socioemocional tanto en casa como en el aula? Pues contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Y también pues evitar
pues estas noticias tan catastróficas que han suscitado en nuestro país, en México y especialmente en Chiapas. Esperemos que nuestros alumnos y nuestros profesores que están frente al grupo, pues sigamos fomentando los valores y sigamos potencializando esas habilidades para poder solucionar problemas y que no vaya a suscitar algo parecido a lo que anteriormente comenté. Bien, entonces vamos en esta parte vamos a mencionar, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuántas emociones existen? Maestra Vane. Así es. Sí, efectivamente, porque estamos conociendo estos cimientos, esta base del tema de emociones, y necesitamos conocer, ¿no?, cuáles son las variedades, o al menos cuáles serían las básicas, y de ellas se desprenden las emociones secundarias. Pero se han propuesto 6 emociones diferentes, que serían las universales y las biológicamente básicas. Dentro de ellas está la ira, el miedo, la alegría, sorpresa, el asco y la tristeza. Vamos a ir conociendo poco a poco cada una de ellas. Iniciamos con la ira. La ira, bueno, es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad, y los efectos físicos de la ira incluyen pues un aumento en el ritmo cardíaco, de la presión sanguínea, de los niveles de adrenalina, y esto nosotros lo podemos observar, ¿no? Físicamente también, cuando las personas comienzan a cambiar de color, ¿no? Comienzan a tener esas señas muy particulares, ¿no?, en el rostro. Uh-huh. Y también, desafortunadamente, esta ira puede tener muchas consecuencias físicas y mentales, ¿no? Claro. Es la rabia generada cuando, por ejemplo, el niño no obtiene lo que quiere, y si el pequeño no es capaz de controlarla, con el tiempo puede enfrentarse a problemas de conducta. Su contraparte, aunque también más adelante iremos conociendo más tips de cómo gestionar las emociones, en el caso de la ira se podría manejar con con la autenticidad del perdón, con el evitar el enojo a través de ceder el perdón a diversas situaciones, ¿no? La segunda emoción básica es el miedo, el cual es una emoción también primitiva. Y bueno, nosotros ¿cómo lo podemos sentir? Cuando tenemos miedo, en nuestro corazón se acelera, a veces apretamos los dientes, estamos tensos, temblamos, nos sentimos inseguros y vulnerables. Ante una situación de peligro, bueno, efectivamente sentimos el miedo. Es una reacción en donde se le avisa a nuestro cerebro que tiene que ponerse a la defensiva y nos prepara para huir o para atacar. El problema está cuando el peligro no es real y si no, viene siendo algo imaginario, una situación que nos produce temor, inseguridad, pues el cerebro no hace distinciones entre la emoción real y lo imaginado y reaccionamos, ¿no?, desatando el mismo proceso defensivo. Genera comportamientos positivos si se logra canalizar y actuar con precaución ante las situaciones que estamos enfrentando. Ahora, ¿cómo podemos también canalizarlo, gestionarlo? Bueno, a partir de tener pensamientos en cosas de esperanza, en confianza, ¿no?, lo que nos va a ir fortaleciendo en la seguridad. La tercera emoción, bueno, es la alegría, y esa, ¿cómo podemos sentirlo, no? Cuando alcanzamos alguna meta, cuando vivimos alguna experiencia enriquecedora y estética, o conseguimos atenuar un malestar que sentíamos. Los autores también mencionan que sus beneficios, además de los efectos sobre la memoria, nos permiten aumentar la flexibilidad cognitiva. ¿Y qué consecuencias tenemos con ello? Que podemos fomentar la creatividad y la innovación al resolver los problemas. El canal principal de expresión para la alegría puede ser los gestos faciales, como los ojos y los labios, lo que resulta en las tan hermosas sonrisas, ¿no? Uh-huh. Claro. Les comparto también las otras 3 emociones básicas que nos caracterizan como humanos, que es la sorpresa, que es el asco o aberración, y que es la tristeza. Pues la sorpresa también lo podemos conocer como un sobresalto, cuando nos asombramos, cuando nos dan alguna noticia, tanto buena como mala, siempre tenemos esa sensación, esa emoción de sorpresa. También nos causa un desconcierto, una incertidumbre, ¿no?, en esa sorpresa, en el cual, si no también podemos controlar esa emoción, desgraciadamente se nos puede subir la presión o inclusive llegar hasta un paro cardíaco, ¿no? Cuando la sorpresa es mucha, que no podemos controlar esa emoción, nos puede salir contraproducente.
es muy transitoria y puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. La otra emoción es el asco. Pues el asco lo conocemos como un disgusto, cuando algo, tanto en la comida, en algún olor, o inclusive en la cuestión visual, ¿no? Podemos sentir esa emoción de asco y solemos alejarnos del objeto que nos produce esa aberración, ¿no? Y tal vez saber controlarlo. Hay gente que inclusive hasta jugando entre cada uno de ellos se provocan el asco, ¿no? De el querer vomitar a la persona y alguien no lo soporta y como que no puede mediar sus emociones y ahí mismo también puede inclusive hasta vomitar. Sin embargo, pues ese es el reto, ¿no? Pues saber cómo controlar nuestras emociones dentro y fuera del aula. También la última emoción es la tristeza, ¿no? Que es lo que pues ya conocemos, ¿no? Que es la pena, que es la soledad, que es el pesimismo, inclusive nuestro estado de ánimo de estar triste, ¿no? Como llegamos a la escuela sin ganas, llegamos al trabajo sin ganas. No, de lo contrario el antónimo a la alegría, ¿no? En el cual no estamos sonrientes, no queremos hacer nada, nuestra labor productiva pues baja también. Entonces todo eso influye en la tristeza y saber y tratar de poder nivelar para poder alcanzar la alegría, o inclusive pues tener la tristeza pero como a bajos niveles, también es parte del reto que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Y pues bueno, esos son las 6 emociones que viven en nuestro diario vivir. Inclusive nosotros nos puede guiar una de ellas, ¿no? Como más adelante vamos a hablar de una película muy bonita que se llama Intensamente, que pues habla también acerca de las emociones y cómo una emoción también es parte de tu personalidad. Muchas personas son muy tristes, muchas personas siempre andan como de sorpresa, de asco, o viviendo con miedo siempre, o viviendo muy alegres, ¿no? O inclusive pues con ira, con enojo. Entonces es parte de también nuestra personalidad saber y el reto saber mediarlo, ¿no? Así es, y conocer que tenemos la facultad para poder gobernar estas emociones y poder sacarles el mejor provecho, ¿no? Hemos visto que si ellas nos dominan, definitivamente podemos llegar a casos muy extremos, como lo que ya el maestro Arturo habías comentado, pero si nosotros logramos gestionarla, podemos potencializarlas en el aula de una manera impresionante, de forma tal que todo el canal de aprendizaje de nuestros alumnos, bueno, puede ser bien utilizado, ¿no? Se convierte como en un escenario perfecto para que todos los aprendizajes esperados, bueno, puedan llegar, ¿no? al esperado. Y bueno, para ahondar más en este tema, maestro Arturo. Sí, a continuación vamos a escuchar un audiolibro, pues a partir de que nos toca esos 6 puntos importantes, esas 6 emociones, pero a partir de un libro que se llama El monstruo de colores, de Ana Llenas. Entonces, a continuación vamos a escuchar este pequeño audiolibro y regresamos al programa El Recreo. El monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Menudo lío te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas, no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayudo a poner orden. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas. Y quieres compartir tu alegría con los demás. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar,
dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, quieres estar solo y no te apetece hacer nada. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás en calma, respiras lenta y profundamente. Te sientes en paz. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Negro, miedo. Verde, calma. Pero... ¿y ahora se puede saber qué te pasa? El recreo. Estamos de regreso en su programa El Recreo. Si usted nos acaba de sintonizar, repetimos el tema: educación socioemocional en la educación básica. Les recordamos los teléfonos en cabina, que es el 61 818 72, el 12 56 658. También tenemos conexión con WhatsApp. El teléfono es 961 28 413 98. Y también nos puede sintonizar en Facebook desde la página Radio Unicach 102.5 Unicach FM. Y bien, en este tema de las emociones, bueno, ¿cómo podríamos nosotros identificarlas en las distintas etapas que nuestros alumnos van transitando en la educación básica? Vamos a iniciar con preescolar. Pareciera tal vez algo difícil porque los niños no tienen una expresión tal vez oral como lo tienen los alumnos de secundaria. Sin embargo, a través de las reacciones, a través de las gesticulaciones, nosotros podemos ir comprendiendo estas emociones que ellos tienen en su interior, ¿no? Los niños sienten las mismas emociones que nosotros los adultos. Se enojan, se frustran, sienten también alegría, amor por sus padres y por sus amigos, se sienten celosos de compañeros, de primos, de hermanitos, pero el reto es que ellos apoyarlos porque ellos no logran identificar qué hacer con ellas o de qué manera e intensidad las expresan o simplemente pues no saben cómo actuar, ¿no? Así es. Pasamos a la educación primaria en la edad de 6 a 12 o 13 años, en el cual pues en esta infancia pues ya los niños platican un poquito más, ya se expresan de diferente manera e inclusive pues están en esa búsqueda, ¿no?, de su personalidad. Y sin embargo, pues bueno, uno como docente o inclusive como padre de familia pues debemos de tomar en cuenta y poder distinguir cuáles son sus estados de ánimo en el cual tiene cada uno de nuestros hijos o de nuestros alumnos. Y aquí viene un tip muy importante que les quiero compartir para poder identificar también los estados de ánimo desde esa edad. Por ejemplo, los niños tienen esa capacidad de procesar la música, de manera que esta puede cambiar el estado de ánimo. ¿Quién no cambia de ánimo cuando ponemos una canción que nos gusta? O cuando a partir de una canción que estamos tristes y queremos estar más tristes, ponemos una canción que también nos libera esa tristeza, ¿no?
o queremos estar o estamos muy eufóricos y queremos cantar, reír, bailar y ponemos una canción. Entonces, pues es un tip, la música es muy importante para poder identificar las emociones y también cómo se expresa el alumno o cómo se expresa el niño en esa edad. Entonces la música pues libera la función emocional y la energía reprimida. Por esta razón es un buen método para enseñar a todos nuestros niños. Pues el tip es seleccionar diferentes estilos de música y escucharlos con ellos. Luego pedirle que exprese la emoción que le provocó. Es decir, si queremos ponerle música clásica, música de los 60, 70, 80, pues también preguntarle cómo se siente, ¿no? ¿Qué emociones le provoca? O inclusive también música muy rápida o de rock o algo muy pesado, también preguntarle cómo se siente, ¿no? Si sintió miedo, aflicción, enojo, y se puede expresar. Y esos son puntos importantes en el cual debemos de tomar en cuenta, porque a partir de ellos sabemos cómo ellos pueden reaccionar ante una situación por el hecho de escuchar distintos tipos de música. Y en el caso de secundaria, bueno, estamos hablando de adolescentes, de aquellos estudiantes que están en esa consolidación de su identidad y que también corren el riesgo de estar viviendo bajo comparaciones o de adquirir personalidades de sus influencers, ¿no? Claro. Pero como maestros, bueno, tenemos que apoyarlos, tenemos que comunicarnos con ellos e invitarlos a hacer introspección, ¿no? Es decir, a que ellos puedan ver dentro de sí mismos quiénes realmente son y cómo se expresan sus emociones y qué les hace reaccionar de tal manera, Más, ¿no? En esa etapa de la adolescencia en el cual están en su búsqueda de su personalidad y en el cual pues no saben ni qué quieren, ¿no? Ni en el salón de clases, ni en la vida. Y piensan que, como dicen, ¿no? El término adolescencia, ¿no? Que siempre andan adoleciendo algo, ¿no? Que nadie los comprende, que están sufriendo y como que están en esa búsqueda de identidad. Así es. ¿Y cuáles podrían ser estas preguntas valiosas y que no únicamente pueden ser efectivas para los adolescentes, sino también para nosotros los maestros y también para los padres de familia? Bueno, es ir tomando estas 6 emociones que ya platicamos en el bloque anterior, que son las básicas, y poder plantearnos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la alegría, ¿qué me hace sentir alegría? ¿No? Es muy distinto lo que cada uno de nosotros puede tener como un objeto o una situación que provoque en nosotros la alegría. Por ejemplo, las sorpresas, recibir palabras de afirmación, no sé, recibir detalles, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo se siente mi cuerpo cuando siento alegría? No sé, podría ser sonreír, algunos carcajear, otros abrazar, ¿no? Esto va variando, pero nos permite ir identificando mis reacciones y ante estas emociones, ¿no? La tercera pregunta sería, ¿cómo se dan cuenta los demás que yo siento alegría, ¿no? Porque una cosa es tal vez como yo pienso que lo reflejo y otra muy distinta es cómo los demás lo perciben en mí, ¿no? La cuarta pregunta que nos podríamos hacer es ¿cómo le digo a los demás que siento alegría? Es decir, conscientemente yo, ¿cómo le expreso al otro mi emoción? La quinta pregunta, bueno, ¿qué necesito de los demás cuando siento alegría? ¿No? Que estén conmigo, que se rían conmigo, ¿no? O que no me corten que esta le sigan emoción. El juego, ¿no? ¿Sí? De que contagiar la misma alegría, ¿no? Ajá. Y lo mismo podremos hacer con las demás emociones, ¿no? ¿Qué me hace sentir tristeza? ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando siento tristeza? Hay personas que se aíslan, hay personas que simplemente callan, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta los demás de que siento tristeza, ¿no? Y yo creo que efectuando este ejercicio podemos descubrir tantas cosas de nosotros mismos porque vamos a conocer cómo los demás nos observan, ¿no? ¿Cómo le digo a los demás que siento tristeza y que es algo válido, que estoy en un momento en donde me siento de esa manera, ¿no? Y que tal vez no únicamente con un rostro con los ojos caídos o donde ya no quiero conversar con los demás, estoy expresándolo, ¿no? Sino que como yo de manera consciente, vuelvo al mismo punto, le puedo expresar al otro que me siento triste. ¿Y qué necesito de los demás cuando yo siento tristeza, ¿no? Porque eso es justamente lo que me va a empezar a ayudar a canalizar esta emoción. Si yo me siento triste y para mí es muy importante, no sé, que me escuchen,
Bueno, será valioso que yo tenga personas que conozcan que yo tengo esa necesidad cuando tengo esa emoción, ¿no? Igual podrán haber personas que dicen, yo necesito que me abracen, ¿no? Y de esa forma ya canalizo mi tristeza, ¿no? Entonces, estas 5 preguntas son esenciales para poder conocer nuestras emociones. Así es. Y esas preguntas, pues bueno, como consejo para todos nosotros los docentes, los profesores, pues inclusive lo podemos aplicar en todos los niveles, ¿no? Ya para media superior, para universidad o inclusive para nosotros mismos, ¿no? Como adultos, pues es decir, cómo canalizar ese tipo de emociones y también cómo identificarlas, porque hay veces que no preguntamos a nuestras personas que más queremos el cómo se siente, o damos por hecho de que está alegre o por su expresión está bien. A lo mejor y tendrá algo, ¿no? Y esa parte también que se excluyan o que nadie le pregunte o que no se sienta importante para una persona, pues también nos ha orillado o a hacer cosas, ¿no? Como lo que sucedió. Y la idea es de que, pues con el hecho de solamente preguntar cómo estás, cómo te sientes, en qué te puedo ayudar y qué puedo hacer para hacerte sentir bien, es una estrategia que podemos aplicar para que podamos identificar y canalizar y potencializar las emociones, ¿no? Para bien, que es la parte importante. Ok, y bueno, maestro Arturo, ¿será posible que actualmente yo pudiera pensar que como maestra mi única responsabilidad es ir y dar clases de español, de matemáticas, pero obviar este tema de emociones dentro del aula? ¿Será que es posible en la actualidad? ¿O habrá alguna normatividad, ¿no?, que me rija mi actuación como docente en este tema de las emociones? Claro, es una importante pregunta, porque pues en la educación básica, en ese nuevo plan y programas que es de aprendizajes clave que rige a nuestra educación básica, pues se vuelve a plantear esa parte, que aparte de los campos formativos, los campos de formación que se deben de dar, tanto en español, matemáticas, ciencias, etcétera, también hay otros campos en el cual debemos de ser integrales, de dar esa educación. Y es por ello que vuelve a resurgir esta parte de una educación socioemocional, inclusive no evaluar de manera cuantitativa, no evaluar de manera sumativa, sino evaluar de manera cualitativa y formativa, es decir, que todo es un proceso, no de la noche a la mañana que ya puedo manejar mis emociones, todo es un proceso en el cual pues alude a toda la educación básica. Y pues me remito a los propósitos generales de la educación emocional, que el mismo plan y programas de educación básica lo comparte. Aquí es muy importante tomar en cuenta de que dice que como maestro no podemos plantear o retomar un papel de psicólogos para resolver problemas, porque no debería ser así, sino que la idea es poder identificar, poder canalizar y también mediar las situaciones para resolver situaciones que pasan en casa o situaciones que pasan en la escuela. Y ya si necesitamos ayuda profesional, pues es invitarlos también a que vayan con profesionales para que también se puedan ellos regular, todos nosotros nos podamos regular. Si necesitamos alguna ayuda profesional, para eso están ellos, ¿no? Y bueno, pues les comparto esos propósitos generales de qué es la educación emocional a partir del plan y programas de educación básica de aprendizajes clave. El primer propósito que se debe de cumplir en esa educación básica, pues es lograr el autoconocimiento a partir de la exploración de las motivaciones. Aquí es muy importante. ¿Qué te motiva a ti para ser feliz? ¿Sale? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles serán mis pensamientos y emociones propias? ¿Cómo las identifico? Así como cuál es mi efecto en la conducta y en los vínculos que se establecen con otros y con mi entorno. Entonces, aquí el propósito es autoconocerme, ¿sale? No es conocer cuáles son las emociones, sí la podemos conocer, pero el planteamiento del propósito es cómo me autoconozco, cómo reacciono o cómo actúo a partir de distintas emociones que existen. Otro propósito importante es aprender a autorregular esas emociones. O sea, ya las conozco, ya sé cómo actúo. Ahora el segundo propósito es aprender a autorregular. Si ya regulo algunas emociones, muy bien, pero ¿cómo regulo mi enojo? No puedo explotar siempre. Cuando alguien me hace algo y ya siento enojo y ya quiero explotar, bueno, hay que regular, ¿no? Solucionar los problemas. Y eso es parte importante.
y lo plasma en el plan de programas, aprender esas autorregulaciones de las emociones y generamos destrezas necesarias y diferentes para solucionar conflictos, no solamente solamente tener una estrategia de solución, sino que sea de manera pacífica, que sea anticipada y que sea mediada. Otro punto importante es comprender al otro de manera empática. Eso es muy importante, en el cual no lo hacemos, es muy difícil, ¿no? Ponernos en el zapato de otro, tener esa empatía, decir, bueno, me insultó, me dijo, bueno, pero ver el origen, ¿no? ¿Por qué está de manera triste o de manera enojada? O sea, ¿qué le pasó para que me haya hecho eso? Y me haya insultado o haya hecho algo que me haya enojado, ¿no? Entonces, de manera pacífica también platicar, ¿no? Porque siempre hay solución para todo. Número 4, es fortalecer la autoconfianza y capacidad de elegir a partir de esas tomas de decisiones. Otro propósito es aprender a escuchar y a respetar las ideas de los otros. Cuando hay actividades en la escuela que se generan, por ejemplo, debates o dilemas morales, en el cual pues son actividades que debemos de respetar las ideas, aunque esté en contra o aunque esté a favor, solamente es respetar, pero también la argumentación es muy importante en cada una de esas ideas. No solamente generar ideas sin argumento porque pienso diferente me vas a respetar. La idea es que también se argumenten, se clarifiquen, se analicen y pues aprendamos a escuchar a las personas. Otro punto importante, otro propósito es cultivar una actitud responsable, positiva y optimista, y una percepción de autoeficiencia que le permita al estudiante mantener esa motivación para desempeñarse con éxito en sus actividades cotidianas. Uh-huh. Otro punto es desarrollar la capacidad de resiliencia, en el cual puede enfrentar adversidades y salir de ellas fortalecidamente. Inclusive, pues hay un programa a nivel estatal que se llama Escuelas Resilientes, que también toca ese punto de las emociones, de salir adelante a partir de las adversidades, y que pues se invita también a todas las escuelas a que entren al programa, que entren a las acciones, ¿no? Porque al final de cuentas para beneficio de la educación y de los alumnos. Y por último, pues el propósito que es también muy importante, pues es a partir de eso es minimizar esa vulnerabilidad, ¿no? Ya que me conozco, que me autorregulo, que aprendo a escuchar, que sea empático, que sea regulador, y tener esa actitud responsable, pues es minimizar esa vulnerabilidad y prevenir pues consumo de drogas, embarazos no deseados, deserción escolar, el estrés, ansiedad, depresión, violencia y suicidio, entre otros puntos importantes. Es lo que plantea el plan y programas de estudio, y que pues bueno, debemos de, vuelvo a repetir, no nos obliga el plan a ser especialistas o a ser psicólogos en el salón y solucionar los problemas, sino que nos invita a poder desarrollar otras capacidades y desarrollar otras habilidades para poder mediar y minimizar también las problemáticas que existen, ¿no? Así es, maestro Arturo, y bueno, de la mano, ¿no?, con esta capacidad de resiliencia que nosotros debemos tener, y que como bien nos comentaba, tenemos dentro de la coordinación estatal un proyecto a nivel estatal, el cual invitamos, ¿no?, a que puedan conocerlo a través de la plataforma de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, con diferentes fichas, ¿no? Claro. Donde se abordan las distintas emociones y cómo poder gestionarlas en los diferentes niveles, ¿no? Pero bueno, nosotros como maestros somos pues muy ávidos, ¿no?, en buscar estos recursos, aquellos materiales que nos puedan ayudar en nuestra aula para poder complementar las distintas temáticas que vamos abordando. Y las películas, bueno, las películas son hermosas para que todos nosotros podamos ir viendo de una manera visual, auditiva, y también que fomente, ¿no?, el compañerismo dentro de nuestros estudiantes. Este tema de emociones. Vamos a compartir con ustedes algunas recomendaciones de algunas películas que justamente abordan el tema de emociones desde distintas perspectivas. Por ejemplo, la película Escritores de la Libertad, que es una película sumamente inspiracional como docentes, porque podemos ver la vida de la maestra Erin Growell, que ella... más bien está basada en un hecho real, que es lo que también más nos puede impactar.
Y ella llega a un espacio áulico con alumnos catalogados como problemáticos, como rebeldes, en un ambiente completamente desfavorecedor, si lo quisiéramos etiquetar de alguna manera. Y eso hace que ella sea más estratégica en cada uno de los pasos que tiene que tomar, en cada una de las decisiones que tiene que plantearse, y cómo ir añadiendo a este trabajo que ella desarrolla con los alumnos, bueno, emociones. Se proyecta también como un líder emocional, como alguien que puede escuchar, como alguien que puede realmente impactar en la vida de cada uno de estos estudiantes, ¿no? Definitivamente es una excelente opción. Es una opción en donde también vemos reflejada lo que es la vida de Ana Frank ante toda la situación que ella vivió en Alemania, y cómo su vida inspira también a otros alumnos, ¿no? Entonces es una excelente oportunidad para que nosotros como maestros podamos retomar, ¿no?, estas estrategias que la maestra Erin Growell nos proyecta en esta película. Muy bien. También otra película que es muy interesante, que lo comentamos hace un ratito, que es la de Intensamente, que es caricaturesca, pero es muy importante. Inclusive ganó premios, mejor dicho. Ganó premios de psicología y premios de película que impacta, no tanto a nivel educativo, sino también en aspecto social, en el cual pues fue una película que fue realizada en el 2015 por Peter Docter, y pues bueno, más o menos trata de las 5 emociones que conviven en el interior de una niña llamada Raleigh, que es la alegría, que es el miedo, que es el desagrado, la ira y la tristeza, en el cual pues estas emociones compiten para tomar el control de sus acciones cuando la pequeña se traslada junto a su familia a vivir a San Francisco. Esa adaptación de una nueva ciudad, una nueva escuela y unos nuevos compañeros no sería sencilla para esta niña. Es una historia con mucha enseñanza y mucho trasfondo que nos lleva a visualizar de una manera muy gráfica lo que sucede en nuestra mente, cómo interactúan nuestras emociones, cómo interactúa la memoria, cómo funcionan nuestras ideas y también cómo se va forjando nuestra personalidad a partir de esas emociones. Claro, todo esto viendo desde el interior de nuestra cabeza, y que es muy entretenida y con un peculiar tono de Disney, lo imprime en todas sus películas. Muy recomendada esta película que se llama Intensamente. Y por último, la película que les voy a recomendar, que se llama Detrás de la Pizarra. Detrás de la Pizarra es una película estrenada en el año 2011, que es protagonizada por Emily Van Camp, que es la misma, narra la historia de una maestra que se llama Stacy Bess, que es maestra de primaria recién graduada y que se enfrenta a su primer trabajo en una escuela sin nombre, un proyecto del gobierno de Estados Unidos para las personas indigentes, sin hogar, con problemas socioeconómicos, que se refugian temporalmente en los recursos limitados que les brinda el Estado. Esta película se observa que la maestra Bess está comprometida con la labor de educadora, de manera en que en lugar de huir del lugar, como lo han hecho otros maestros, ella implementa técnicas novedosas y creativas de aprendizaje. ¿Y qué fue la estrategia que hizo esta maestra para poder incluirse a este contexto? Pues lo primero que hizo fue aprender de los niños y de su situación particular, sus problemas, sus miedos, sus frustraciones. Se sentó a escuchar sus necesidades, no sin antes hablar de ella misma. Una forma de enseñar con el ejemplo. Es por ello que es mucha importancia, que le dio mucha importancia a la condición humana en cada uno de sus alumnos. Y por último, también en Netflix hay una serie que se llama Por 13 Razones, en el cual es una película, bueno, ya tiene 2 temporadas o inclusive ya va para la tercera, que es una serie bastante impactante para nivel primaria, secundaria, prepa, inclusive universidad, en el cual pues trata acerca de un muchacho que se llama Clay Jensen, que es un estudiante de bachillerato que recibe después de clases un paquete anónimo en la entrada de su casa. Al abrirlo descubre que se trata de una caja con 7 cintas de cassette grabadas en ambas caras por Hannah Baker. Esta muchacha, Hannah Baker, fue compañera de clase quien recientemente se había suicidado hace 2 semanas atrás,
En ellas, Hannah expone a las 13 personas y el papel que desempeñó cada una de ellas en lo que lo conllevó a su muerte. Muy interesante y muy impactante esta serie, que también se los recomiendo, pues que habla acerca de las emociones, cómo regularlas, y también pues es un llamado, ¿no?, que para todos, que no todos estamos exentos a esas situaciones. Ok, y además de estas opciones, bueno, los invitamos a todos los radioescuchas a que nos puedan compartir, ¿no?, algunos recursos didácticos que también han sido efectivos en sus aulas, nos puedan enviar un mensajito y con mucho gusto en los programas sucesivos nosotros vamos a estar compartiendo estas excelentes recomendaciones, ¿no? Y bien, queremos abrir una sección y compartirla con todos ustedes de nuestros tips de ¿sabías qué? Así ¿no? es. Esta nueva sección de ¿sabías qué? Pues les vamos a compartir aquí pues ideas, les vamos a compartir también acontecimientos, tips o inclusive algunas cosas que son importantes y que, como bien lo decía, ¿sabías qué? ¿Sale? Entonces, compartimos la primera, maestra Vane, por favor. Ok. ¿Sabías que los pingüinos son altamente detallistas? Pues pasan tiempo buscando una piedrita para declararse a la que será su pareja de por vida. Ese sí es amor del bueno. Eso sí. ¿Sabías que es amor del bueno de los pingüinos? Cuando alguien te diga, me enamoras como el pingüino, pues hay que regalar una piedrita, ¿no? Sí, claro. Entender que es súper detallista. Súper detallista, así es. Muy bien. Y el otro, ¿sabías que? Pues es el rugido de un león adulto se puede escuchar hasta 8 kilómetros de distancia. Imagínense qué tan profundo y qué tan ruidoso es ese rugido que hasta 8 kilómetros de distancia podemos escuchar. Wow. Muy bien. Bien, y en nuestra sección entonces de tecnología, porque tenemos que hacer uso de todas estas maravillosas herramientas y que además la mayoría de ellas son gratuitas, ¿no?, formidablemente para nosotros. Bueno, vamos a compartirles algunas aplicaciones que han sido en verdad maravillosas. Algunas de ellas ya las hemos utilizado y otras han sido también recomendaciones por los expertos de cómo podemos utilizarlas tanto para nosotros como maestros, como padres de familia, para gestionar nuestras emociones, y también algunas de ellas como juegos didácticos para que nuestros alumnos de distintas edades puedan ir explorando sus emociones. Y bien, la primera de ellas es Diario Monitor de Ánimo o Dailyo. Esta aplicación te permite mantener un diario privado sin tener que escribir una sola palabra, es decir, únicamente con los clics. Nosotros elegimos nuestro estado de ánimo, que puede ser me siento increíble, me siento bien, bueno, mal, horrible, ¿no? La emoción que tengamos. Pero también podemos agregar las actividades que estamos desarrollando durante el día. Entonces, la aplicación recolecta todos nuestros estados de ánimo y las actividades diarias en forma de estadística y en un formato de calendario, lo que nos va a ayudar a entender mejor nuestros hábitos, nos va a ayudar a entender cómo es que nos encontramos en las distintas jornadas del día y qué estamos haciendo específicamente, que mucho de esto puede provocar o desatar la emoción, ¿no? Si en este caso es algo negativo. La segunda de ellas es la aplicación Emociones Básicas, el Perruco. Bueno, es un juego que ayuda a los niños a desarrollar su inteligencia emocional. Aclaramos que es un juego no adictivo porque favorece el autoconocimiento, la empatía y las habilidades sociales. Este juego interactivo está dirigido a niños y niñas de 3 a 8 añitos y en él aprenderán a identificar y poner nombre a sus emociones básicas. Comienza el juego poniendo ante el perruco uno de los diferentes estímulos que tienes para elegir y cada uno de estos estímulos va a provocar en este perruco, bueno, una emoción diferente. Después de observar lo que expresa el animalito, bueno, tenemos que identificar la emoción que siente ante el estímulo y darle el nombre que corresponda a cada emoción, ¿no? Lógicamente que además de este juego educativo, las conversaciones que se tengan, ya sea de los padres o de los maestros, podemos ayudar a los más pequeñitos a ir comprendiendo sus emociones, a ir conociéndolas, como habíamos dicho desde el primer bloque, y a ir desarrollando su inteligencia emocional.
Muy bien. También les comparto otra aplicación que lo pueden descargar en cualquiera de sus teléfonos o en tabletas, que se llama Gomis. Esta aplicación, pues los peques disfrutarán de una aventura espacial mientras se evalúan aspectos relacionados con la inteligencia emocional y social, como la impulsividad, el autocontrol o el reconocimiento de emociones. El resultado de esta evaluación se obtiene a partir de lo que hace el niño o niña dentro del juego, por lo que los datos obtenidos son una medida más fiable de la que puede obtener otros medios, y estos juegos de evaluación se mezclan con juegos tipo rompecabezas, de cuidados de mascotas para generar un contexto lúdico y darle continuidad a esta aventura. La aplicación se llama Gomis. Las áreas que evalúa esta app Gomis son las siguientes. Por ejemplo, la tolerancia a la frustración, en el cual pues aprende a manejar las emociones negativas que los cambios o las demoras en los planes no producen. Será fundamental para el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños. Otra área que evalúa esta app que se llama Gomis es la impulsividad. La capacidad para controlar los impulsos es un componente básico de la inteligencia emocional. Otro punto que evalúa es el autocontrol. Esta área hace referencia a la capacidad que vamos desarrollando para manejar nuestras conductas, emociones y pensamientos en función de nuestros objetivos a largo plazo y no tanto de la inmediatez. Otro punto es la resolución de problemas sociales, basada en la asertividad y habilidades sociales que suponen la principal clave del éxito en las relaciones humanas. Y por último, otra área que evalúa esta aplicación que se llama Gomis es el reconocimiento de las emociones. Es decir, al momento de interactuar entre personas se basa principalmente en la capacidad para comunicarse de manera eficaz, y para ello es imprescindible un adecuado entendimiento en el plano emocional. De ahí que resulte fundamental conocer cómo nos sentimos, cómo reconocer nuestros sentimientos y emociones y cómo entender cómo se sienten los demás. Y eso fue nuestra sección de Tecnotips. Y bueno, por último, vamos a compartir también, pues en la tarea del docente, algunos tips que podemos tomar en cuenta para poder aplicar en nuestra aula. Por ejemplo, primeramente les quiero compartir características básicas y propias de una persona emocionalmente inteligente. Poseer suficiente grado de autoestima, ser personas positivas, saber dar y recibir, tener empatía, reconocer propios sentimientos, tener motivación, ilusión, intereses, tener valores alternativos, superación de las dificultades y las frustraciones. Esas son características básicas de una persona emocionalmente inteligente. Y claro, ese es un tip también para nosotros como adultos, como agentes de cambio, como agentes de aprendizaje, en el cual para poder generar alumnos emocionalmente inteligentes, pues nosotros debemos ser el ejemplo, ¿no? Claro, emocionalmente inteligentes, predicar como el ejemplo. Y pues les comparto algunos cuentos que también serían útiles para poder leerlos pues a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros sobrinos o inclusive a nosotros mismos como adultos, ¿no? El primero pues es el audiolibro que escuchamos hace rato, que se llama El monstruo de colores, que es en caricatura para los pequeños, y también puedes encontrarlo en versión normal y en versión pop-up. Y otro libro se llama El bestiario de las emociones, que es a partir de los 2 años, que son graciosos y expresivos animales para ir identificando y nombrando emociones con los más pequeños. Otro libro son Las emociones de Nacho, que es a partir de los 3 años. Otro libro también es El emocionario del inspector Drillo, de Susana Iser. Un repaso por las emociones más importantes, cada una contextualizada en una pequeña historia inicial y con consejos sobre cómo gestionarla y reconocer a uno mismo en los demás. Ok, y para los papás, bueno, ¿qué recomendaciones podemos brindarles? 3 tips valiosos. El primero de ellos es que al menos pasen 5 minutos de conversación con sus hijos, netamente hablando del tema de emociones, ¿no? ¿Cómo te fue en la escuela? Cómo les va en sus actividades ordinarias, ¿no? Y escuchar lo que responde, pero también repreguntar. Es decir, poder conocer aún más a fondo aquellos detalles que tal vez nuestros hijos no nos quieren compartir
en una primera instancia, pero con las reacciones que yo voy observando de sus gestos puedo conocer que hay algo más, ¿no? Motivar la comunicación, lógicamente provocará que los niños puedan comunicarse aún mejor en la escuela. La segunda recomendación es que utilicemos el juego como espacio para entender las emociones. ¿Por qué? Bueno, porque en los juegos nosotros podemos desarrollar nuestras reacciones y nuestras capacidades de atención. Podemos mediar incluso la frustración cuando vamos ganando, cuando vamos perdiendo. Bueno, si para nosotros como adultos también es un excelente regulador emocional, bueno, imaginémonos también para los niños, ¿no? Y el tercer tip es crear espacios para nuestros niños. Que tengan lugares ya determinados para leer, para hacer tareas, para jugar, porque también nos va permitiendo que ellos regulen sus reacciones en cada una de las actividades que tienen que ir asumiendo como responsabilidades, ¿no? Así es, muy bien. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, queridos radioescuchas. Fue un gusto haber estado con ustedes. Los invitamos a seguir sintonizando la 102.5 FM, el programa El Recreo. La Coordinación Estatal de Formación Continua de Maestros en Servicio pues les da las gracias por permanecer esta hora con nosotros y les manda un cordial saludo el doctor José Elías Alfarero Monjaraz, que es nuestro coordinador estatal del programa de formación continua. Okay, nos despedimos también con una frase: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, de Aristóteles. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. Esto fue su programa El Recreo. Saludos cordiales. Saludos. Enseñar a aprender es una de las tareas más difíciles que tienen los docentes. Hoy sumamos este esfuerzo para apoyar a padres de familia, docentes y alumnos a hacer más fácil y entretenido el proceso de aprendizaje. Este programa es una producción de la Coordinación Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio y Unicach FM.